Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware, como ya les había dicho en el video pasado, de un computador portátil. Por aquí lo tengo, es el Lenovo B14 G2 ITL, en el cual habíamos visto el unboxing, el review de este computador portátil. Por aquí les dejo la tarjeta para que si gusta vayan a ver qué fue lo que se hizo de este video, ahí donde están las pruebas de temperatura, de cámara, bueno, y entre otras cosas. Y en esta ocasión vamos a utilizar este mismo equipo, ya sea para la actualización de hardware. Entonces vamos a instalar una unidad de estado sólido en su puerto M.2, vamos a mirar sus compatibilidades. También vamos a instalar memoria RAM en su único slot, porque este equipo tiene memoria RAM integrada que es de 4 GB. Y también tenemos el espacio disponible para instalar una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, que como se pudieron dar cuenta en el video anterior de este equipo, en la caja trae incluido el cable para conectar ese disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, entonces vamos a aprovechar ese cable. Bueno, entonces espero que les guste este video. Bueno, aquí ya tenemos el equipo encendido, siempre lo coloco en esta posición para mostrarles que primero que todo debemos hacer un apagado completo del sistema para que podamos hacer ese tipo de cambios. Entonces recuerden que vamos a instalar memoria RAM, unidad de estado sólido en el puerto M.2 y una unidad de estado sólido en el espacio de 2.5 pulgadas. Lo vamos a abrir el equipo, vamos a instalar todo eso, después vamos a cerrar el equipo correctamente, vamos a mostrar las pruebas en Windows para que miren todo lo que instalamos y por último les voy a dar una conclusión de todo lo que se hizo. Bueno, entonces primero vamos acá a la pantalla de Windows, aquí tengo el cursor, lo tengo con un mouse inalámbrico, allá tengo el receptor y vamos primero a apagarlo de una manera completa y correcta. Entonces vamos acá al menú inicio y le damos clic derecho, vamos aquí a la parte donde dice apagar o cerrar sesión, vamos aquí donde dice apagar y antes de darle clic en apagar tenemos presionada la tecla Shift y le damos apagar y ahí sí ya va a tener un apagado completo del sistema. Para comentarles un poquito de este equipo, este es un equipo que tiene un procesador Intel Core i3 de la 11ª generación, 4 GB de RAM y unidad de estado sólido de 256 GB. Y vamos a cambiar casi todo eso. Y entonces, bueno, ya se apagó, ahora sí lo vamos a voltear y lo vamos a colocar en posición para el desarmado. Bueno, ya tenemos aquí el computador en posición de desarmado y con las cositas que vamos a utilizar. Por aquí tenemos el cable que viene incluido en la caja para que nosotros podamos conectar el disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas que lo tenemos por aquí, que es de 2 TB para ver si nos soporta todo eso. Ese cable viene aquí y por acá están los tornillos para poder nosotros ajustar al caddy o lata que está dentro del soporte para poder conectar ese disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Y como ya les había comentado, tenemos memoria RAM integrada de 4 GB y tenemos un solo slot disponible para utilizarlo. Y por aquí tenemos ya la memoria RAM. Esta es una DDR4 3200 para ensayarla en este equipo, en ese slot. Y por acá tenemos unidades de estado sólido. Esta es una NVMe con factor de forma 2280 de 1 TB, que yo creo que también es suficiente. Y por acá también tenemos otra unidad de estado sólido, pero esta es una tipo SATA, también es de 1 TB con factor de forma 2280 para ensayar las dos y darles razón de si es compatible con las dos unidades de estado sólido. Recuerden que todo lo que yo utilizo aquí y otras cositas adicionales que ya las he probado en el canal y me han funcionado bien, no he tenido ningún problema, les coloco los links de compras ahí en la descripción del video para que compren en Amazon todas esas cositas que a mí me han funcionado bien y no he tenido ningún problema. Recuerden que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con el canal a que yo pues les siga mostrando este tipo de contenido a ustedes. Y esa pues sería una de las maneras que me podrían agradecer. Pues lógicamente si les sirve este tipo de video a ustedes. Bueno, vamos a quitar lo que está por aquí para empezar el proceso de desarmado. Y por aquí ya les voy indicando qué es lo que vamos a utilizar. Es un destornillador de 4 puntas o estrella. Es mediano. Bueno, ahí ya tendrían que tener ustedes su propia herramienta para desarmar el equipo.
Y por acá también les indico la herramienta plástica, que es la que utilizo para sacar las tapas sin hacerle daño al equipo. Antes de empezar, como siempre, me toca de comentarles o recalcar que este procedimiento va a cada uno que lo haga bajo su propia responsabilidad. Si siente que no es capaz, más bien no continúe y busque un ingeniero, un técnico, una persona que ya tenga experiencia en ese tipo de cosas y te pueda colaborar para hacer este tipo de trabajos. Por tanto, no me hago responsable por si de pronto tú lo haces y no tienes experiencia y dañas algún componente. De igual manera, para evitar el daño de componentes se recomienda la pulsera antiestática. Siempre les comento que yo tengo un piso antiestático, el cual lo estoy pisando y en ese momento puedo manipular fácilmente el equipo. Y también les recomiendo colocar una toalla acá en los lados para evitar de que el equipo se raye cuando lo estemos girando, porque a veces pensamos que la mesa sí está limpia, pero después nos damos cuenta que nos rayó el equipo. Entonces, pilas con eso. Y por último, les recomiendo que tengan actualizada la versión de BIOS a la última para que no vayamos a tener problemas de incompatibilidad con los dispositivos que, por ejemplo, yo voy a colocar en este momento. Entonces, bueno, listo. Para empezar a desarmar este equipo, primero tengo que comentarles que este equipo maneja dos tamaños de tornillos. Están los pequeños y los grandes nomás. Los de acá abajo son los pequeños y los demás son los grandes, para que no los vayan a confundir, porque si nosotros colocamos un tornillo grande, después cuando armemos en donde va un tornillo pequeño, entonces va a perforar, va a pasar hacia abajo y nos va a aparecer, por ejemplo, en este caso, si fuera este, en el reposamanos, por ahí nos va a salir ese tornillo y nos va a dañar la carcasa. Bueno, entonces primero vamos a quitar los tornillos de abajo. Recuerden que si miran este icono de aquí, eso indica que estamos acelerando el video, porque a veces cuando sacamos los tornillos pues nos demoramos un poquito. Entonces, bueno, empecemos con los de abajo. Entonces miren, aquí les indico los tornillos pequeños para que los tengan en cuenta. Ahora vamos a retirar los grandes. Y ahora les indico los tornillos grandes. Listo, bueno, ya retiramos los tornillos. Ahora sí vamos a abrir las tapas y empezamos, bueno, con la herramienta plástica por el lado de acá. Entonces giramos un poquito el equipo, como les comentaba. Bueno, estamos aquí en esta posición e introducimos por aquí la herramienta plástica y palanqueamos un poco. Ahí empezó a salir. Ahí salió más. Y ahora giramos el equipo por aquí, por esta parte, y empezamos a sacar. También lo podemos hacer desde el lado de acá. Miren que de acá salió más todavía. Y seguimos palanqueando por aquí. Listo, miren, esto ya está saliendo casi todo. Vamos a girar nuevamente el equipo por acá. Y vamos sacando. Listo, yo creo que esto ya, aquí ya sale así. Listo, miren, ya salió la tapa. Vamos a colocar el equipo en su posición para continuar con este video. Listo, entonces ya podemos retirar esta tapita. Y ya tenemos el acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a mencionar o a hacer reconocimiento de las partes que vamos a intervenir. Entonces, bueno, por acá tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2, que lo vamos a cambiar. Aquí debajo tenemos el slot para la memoria RAM que vamos a colocar. Y por el lado de acá tenemos el espacio. Aquí están las laticas donde vamos a sujetar la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Pero antes de hacer esos cambios, siempre les recomiendo desconectar primero que todo la batería. Entonces, para desconectar la batería solamente jalamos un poquito y esto sale fácilmente, no está tan ajustado. Ahora vamos con la unidad de estado sólido que está en su puerto M.2. Vamos a sacar un poquito todo esto para que se den cuenta. Esto es una pasta térmica como medio sólida. Esto es un thermal pad que sirve para que cuando nosotros cerremos el equipo, esta parte de aquí va a pegar con el chasis, con la tapa. Entonces el calor que genere
la unidad de estado sólido va a ser conducido y refrigerado pues lógicamente por la tapa. Entonces si quieren la podemos retirar un poquito, tratar de no dañarla para colocarla ahora en el otro. Ahí listo. Y bueno, ahora sí ya vamos a retirarla. Entonces miren que esta es una unidad de estado sólido con factor de forma 2242 y está con esta extensión para que se pueda ajustar hasta acá. Entonces bueno, de todas maneras la vamos a retirar. Miren que es raro porque en las propiedades del sistema me dice que tiene una unidad de estado sólido con factor de forma 2280 y sin embargo no lo es, sino que tiene una extensión. Bueno, sale hasta ahí y ya la podemos retirar. Esto incluso sale de esta manera. Ahora sí vamos a colocar la otra. Esto entra muy fácil, miren que entra como alrededor de unos 35 grados o 30 grados y bueno, ya nos alistamos con el tornillito que ya estaba ahí, bajamos la unidad de estado sólido y listo, la atornillamos y ahí ya queda instalada. Ahora vamos a instalar la memoria RAM. Para eso tenemos que retirar esta lata que está por aquí. Entonces con la ayuda de esta palanqueamos un poquito y esto ya va levantando fácilmente y ya la retiramos. Aquí les indico de todas maneras la latica para que la tengan en cuenta y miren su posición. Esto va para la parte de arriba, de pronto para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí vamos a conectar ya, a instalarla. Colocamos ahí, esto también entra como a unos 30-35 grados y la bajamos hasta escuchar sus seguros. Listo. Y ahora nuevamente vamos a colocar la latica y pues tienen que darse cuenta que estos seguros, esta parte de aquí, esto de acá, tiene que encajar en estas líneas y apretar en estos seguros. Entonces bueno, colocamos de esta manera, así y así, quitamos aquí un poquito esto. Y miren que esto ya entra fácilmente. Bueno, y por aquí ya tenemos el espacio, entonces tenemos que retirar estos tornillos, estos 4 tornillos para que salga ese chasis o cadio. Bueno, entonces vamos a retirarlos. Listo, y ahora sí lo retiramos. Bueno, por aquí ya tenemos el cable entonces y los tornillos los vamos a retirar. Le damos vuelta para que está la pestaña para poder abrir la bolsa plástica. La abrimos desde ahí, todo hasta acá. Si se nos llega a dañar esta parte, por acá tenemos otra también. Entonces la voy a sacar de las dos partes. Listo. Y bueno, vamos a bajar los tornillos. Son 4 tornillos aquí, como se pueden dar cuenta, y por acá tenemos el conector. Bueno, vamos a colocarlo ahí. Ahora bueno, tenemos aquí la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y tenemos el CADI o la tica, bueno, como le quieran llamar, y la vamos a colocar de esta manera, así como miran esta conexión, así la vamos a colocar aquí. Bajamos que quede bien ajustado. Ya quedan también los huequitos para poder atornillar y empezamos a atornillar uno por uno de los tornillos que ya vinieron incluidos en el paquete. Listo, ya está atornillado y ahora sí cogemos nuestro cablecito que va a ir conectado de esta manera. Entonces la conexión propia es, lo volteamos así de esta manera. Esto tiene aquí una cinta adhesiva que si ustedes quieren la pueden sacar para que se quede fijo, pero yo no lo hago porque si de pronto algún día necesitamos nuevamente cambiar esto, entonces ese pegamento va a estar ahí, toca quitarlo y pues con el tiempo se va a dañar. Entonces bueno, no importa que no esté pegado, lo colocamos así. Esto va a ir de esta manera, así, y esto va a quedar así. Entonces bueno, lo colocamos nuevamente acá. Colocamos sus respectivos tornillos aquí, aquí, acá y acá.
Listo, ya está atornillado. Ahora sí vamos con la conexión. Hacemos entonces ya la conexión aquí, levantamos esto y lo conectamos. Listo, esto tiene que quedar de esta manera. Ahí. Ahora nuevamente conectamos la batería, la colocamos por ahí y la ajustamos. Ya se me iba a olvidar, pero si quieren pueden colocar esta thermal pad para que radique un poquito el calor. Listo, ya está instalado todo. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 1 TB NVMe con factor de forma 2280 en el puerto M.2. Aquí debajo tenemos la memoria RAM DDR4-3200. Me había olvidado de comentarles su capacidad. Esta es de 32 GB para que haga pareje con la de 4 que está integrada en la board. Ya tenemos conectada la batería. Y por último tenemos acá la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB. Ya está conectada con su cable. Recuerden que es lo mismo que tener un disco duro de 2 TB, sino que la unidad de estado sólido es más rápida que el disco duro. Pero la capacidad que estoy utilizando en este momento la pueden utilizar también con discos duros que son más económicos. Y también por acá tenemos la unidad de estado sólido SATA, que pues la voy a probar después de que probemos esta. Esto lo voy a hacer como detrás de cámara y les voy a dar la razón ya. Simplemente si este equipo es compatible, no es necesario que desarmemos y volvamos a colocar, o sea que les indique eso porque ya lo están mirando. Simplemente les voy a decir si es compatible o no. Entonces bueno, vamos a cerrar el equipo, colocamos por aquí su tapa y vamos a empezar a empujar para que se escuchen los clics de esta manera, con presión, un poquito de fuerza. Listo, ya tenemos cerrados gran parte del equipo. El resto se va a cerrar pues lógicamente con los tornillos. Entonces los tornillos que vamos a colocar de primero son los pequeños que van en la parte de abajo, que son 4. Ahora vamos con los tornillos grandes que van en el resto de orificios. Listo, ya colocamos todos los tornillos. Ahora vamos a colocar el equipo en posición para encender e indicarles todo lo que se instaló. Listo, ya tenemos el equipo en posición para encenderlo. Entonces bueno, yo voy a presionar el botón Novo con un clip. En la parte de acá lo tenemos, el orificio. Listo, ahí ya lo presioné. Estoy colocando el tiempo que se demora el equipo en reconocer la nueva memoria RAM, porque cuando nosotros instalamos una nueva memoria RAM o desconectamos la batería, eso tiene un tiempo. Entonces, para que se den cuenta cuál es ese tiempo y no se vayan a asustar cuando hagan un cambio y se demore un poquito. Ahí está todavía el tiempo. Apenas nos dé imagen, ya paramos el cronómetro. Listo, miren, ahí ya nos apareció el menú donde nosotros podemos entrar al BIOS o también podemos ingresar a la parte de iniciar un dispositivo. En este caso yo ya tengo instalado un sistema operativo en la unidad de estado sólido de 1 TB que ya instalé. Entonces pues primero que todo entramos aquí al BIOS, vamos acá a esta parte donde vamos a colocarle que nos cargue los valores por defecto, sí, y le vamos a dar en F10 y listo. Ahí ya guarda los cambios y vamos a esperar que inicie el sistema operativo que, como les comento, ya tengo instalado ahí en esa unidad de estado sólido. Ahí está cogiendo los cambios de todo lo que instalamos, de todo lo que yo configuré en ese momento, aunque no fue mucho, sino darle que me cargue valores por defecto y ya. Listo, ahí ya acaba de iniciar. Bueno, vamos a subir un poquito el brillo de la pantalla para poder ver mejor. Aunque para poder explicarles todo lo que instalamos de una mejor manera, recuerden que vamos a hacer captura de pantalla y desde allá les voy a poder indicar mejor todo lo que se instaló.
Bueno, ya estamos aquí en el escritorio de Windows para mirar toda la información de todo lo que se instaló. Primero que todo, vamos a revisar lo del almacenamiento. Le voy a dar aquí, vamos a dar en este equipo, y bueno, aquí yo en este caso con la unidad de estado sólido de 1 TB que la instalamos en el puerto M.2, la particioné en dos partes, en 100 GB para el sistema operativo y el resto lo coloqué para guardar archivos. Por tanto, esta vendría a ser la unidad de estado sólido de 1 TB en el puerto M.2. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB. Para poder mirarlo mejor, vamos a darle acá clic derecho y miramos aquí en la administración de discos. Vamos a expandir esto aquí y aquí en donde nos indica la unidad de estado sólido de 1 TB, que está todo esto, y por acá está la de 2 TB para que se den cuenta de que sí nos reconoce estos dos almacenamientos. Vamos a cerrar aquí, cerramos acá, vamos a mirar aquí en el sistema hasta cuánta memoria nos está reconociendo y aquí dice 36 GB, eso indica que la de 4 nos la está reconociendo, que está integrada, y la que colocamos que era de 34. Por aquí vemos el procesador, que es un Intel Core i3 de la 11ª generación, aunque esto que estamos haciendo aplica para los Core i5 y Core i7 de esta misma generación. No estoy muy seguro si vienen también en Pentium o en Celeron, ya me lo podrán decir por ahí en los comentarios, pero yo creo que en esos procesadores también sí se puede hacer este tipo de configuraciones. De todas maneras, vamos a mirar cómo nos reconoce esta memoria RAM de una manera más avanzada. Cerramos aquí y también el almacenamiento, y nos ayudamos de esta aplicación, este programa que es AIDA64, que es el programa que nos sirve para hacer diagnósticos y es muy útil en esta parte que vamos a mirar. Bueno, vamos a expandir aquí y primero que todo vamos a ver el almacenamiento ya de una manera un poco más avanzada, ya no tan básica como la miramos hace un momento. Le damos aquí en almacenamiento, después aquí en ATA, y aquí nos muestra los tipos de almacenamiento. Bueno, por aquí tenemos el primero, que es una marca Crucial con su referencia P2, está en el puerto M.2 con factor de forma 2280, aquí es de 1 TB y aquí están sus velocidades, y que es PCI Express 3.0x4. Vamos a darle por acá a ver qué nos indica, y por aquí está la unidad de estado sólido de 2 TB, también es de la marca Crucial, y por aquí está su referencia, que es una BX500 de 2.5 pulgadas, y aquí están sus velocidades, y que es SATA 3. Vamos a mirar qué es lo que aparece aquí, que no estoy muy seguro. Nuevamente me indica, la verdad no sé por qué. De igual manera, bueno, bajemos, me indica lo mismo, lo que acabamos de mirar, que es la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Bueno, hasta aquí esta parte del almacenamiento. Vamos a cerrar aquí y vamos a mirar acá en placa base. Le damos aquí en SPD, que es donde nos indica la memoria RAM, pero como se pueden dar cuenta no me indica nada. Entonces vamos a otra alternativa, que es por acá en equipo, en DMI, y por aquí está, bueno, dispositivos de memoria, yo creo que es por aquí. Sí, aquí está bien. Entonces aquí nos indica primero una ranura, que pues le colocamos una memoria RAM de 32 GB, que esta memoria es DDR4-3200 y es totalmente compatible con este equipo, o sea, con este procesador, y por lo visto pues sí está siendo reconocida. Vamos a mirar el otro slot, que es el interno, también es de DDR4-3200, y por aquí está que es de 4 GB, entonces son 36 GB. Quieren saber si este equipo cumple con el dual channel, nos vamos por acá en placa base y por aquí en chipset, y bueno, abrimos esto por aquí y aquí nos dice cuáles son los tipos de memoria compatibles con este equipo, que son todos estos de aquí, pero siempre se recomienda el más alto, que en este caso es DDR4-3200, cosa que estas memorias caben como anillo al dedo en este equipo. Y vamos a mirar acá abajo donde dice modo activo, es dual channel. ¿Por qué? Porque tenemos los dos slots ocupados y por tanto sí podemos tener el dual channel, así la cantidad de memoria en la una sea distinta a la otra. Si hacemos el dual channel para que lo tengan presente, así es que si quieren pueden colocar de menos de 16 GB y de todas maneras sí van a cumplir con el dual channel. Entonces hasta aquí esta parte, ahora sí vamos con las conclusiones.
Bueno, ahora sí vamos con todas las conclusiones que tenemos sobre todo lo que hicimos y todo lo que miramos. Bueno, primero que todo, en el almacenamiento, este equipo contaba con 256 GB de unidad de estado sólido, lo subimos a 1 TB. Eso indica que si ustedes quieren pueden instalarle ya sea de 250 GB. Si de pronto se les llegara a dañar o a perder, digamos algo así, también podemos utilizar de 500 GB en ese puerto. Y después de haberles mostrado y explicado las cosas que hicimos con eso, por aquí ya les indico la unidad de estado sólido tipo SATA que ya la ensayé en este equipo y les comento que no es compatible con este equipo, por tanto absténganse de comprar una unidad de estado sólido de este tipo porque no la va a reconocer y van a perder su dinero. Por tanto es obligatorio que compren una NVMe. En el puesto de 2.5 pulgadas, como se pudieron dar cuenta, colocamos una unidad de estado sólido de 2 TB. Eso indica que podemos colocar también de 1 TB y nos va a reconocer. Y como colocamos una unidad de estado sólido, también podemos colocar un disco duro si quieren, que son más económicos. Y aquí estamos haciendo la prueba hasta con 2 TB. Entonces si quieren puede colocar un disco duro de 2 TB y funcionaría normalmente como lo estamos viendo en este momento. Y en cuestión de la memoria RAM, ya mirando que este equipo tiene un procesador Intel de la 11ª generación y esta generación es compatible con las DDR4 3200. Este procesador también lo máximo que llega a reconocer en memoria RAM es de 64 GB, pero en este caso como tenemos solamente una ranura, o sea los 64 GB tendrían que instalarse de la siguiente manera, serían 32 GB y 32 GB. Pero como este equipo ya está ocupada la integrada con 4 GB, entonces lo único que podemos hacer es aumentarle 32 para que quede con 36 máximo. Aunque pues también les comento que eso es demasiada memoria RAM para un equipo como estos. Por ejemplo, tenemos por aquí el Core i3, que yo creería que para este procesador podríamos colocarle yo creo que unas 8 GB o máximo 16. Y con el Core i5 ya sería unas 16. Y con el Core i7 ya podríamos instalarle unas 32 o 16, aunque todavía sigo creyendo que es demasiado. Ya eso depende del trabajo que se quiera hacer, entonces se puede instalar las memorias. Recuerden que se debe instalar la memoria DDR4 3200, no compren otras de menos frecuencia porque vamos a desmejorar su frecuencia, o sea, el rendimiento del equipo. Por tanto, se recomienda que compren de esa. De igual manera, como les comentaba, en la descripción del video les voy a dejar los links a los enlaces de compra en Amazon, donde van a comprar las memorias que yo les recomiendo y que van a funcionar perfectamente con este equipo. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que lo pueden indicar si es así. También me pueden dejar su comentario, qué les pareció este equipo, hasta cuánto aguanta, lo tienen, qué cambio le van a hacer, qué almacenamiento ya le cambiaron, entre otro tipo de cosas, qué experiencias han tenido con la actualización de este equipo. Y recuerden que si les gusta también este tipo de contenidos, se pueden suscribir al canal, porque recuerden que voy a seguir subiendo esta clase de contenido. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.